¿Qué tal, amigas y amigos del Portal del Adulto Mayor? Es lunes 16 de octubre, soy Concha León Portilla, feliz de estar aquí con ustedes. Ya ven que todo lo que sea aprender juntos, hacer comunidad, crear vínculos, tener amigos de aquí, es precioso cuando vamos a algún lado, a algún festival del adulto mayor, que ya no tarda, precisamente vamos a Guadalajara del 19 al 21. Apúntate si andas por ahí, de veras va a estar sensacional. Pero es precioso cuando estamos en esos lugares o cuando estamos aquí en México también a veces, en la ciudad o también por León, y de repente la gente llega y nos dice, ay, tú sales en el portal del adulto mayor y qué padre. Entonces, bueno, pues así va creciendo esta comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo último que vamos a dejar de hacer es aprender. Las personas mayores tenemos que estar siempre al día y aprovechar todas las oportunidades que se nos brindan para saber cómo cuidar nuestra salud física, mental, espiritual, patrimonial, para aprender y aprender a aprender todo lo que Amada Corquidi hace con todo lo de la memoria, el trabajo de la memoria, todos estos ejercicios tan importantes en de la silla para poderse, bueno, tanto de yoga como de ejercicio físico, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece importantísimo, que es nuestro aparato, nuestro sistema circulatorio y todo lo que tiene que ver con la circulación. Está con nosotros la doctora Liliana Chávez, que ella trabaja en el Hospital Ángeles de Acoxpa y ella es angióloga y además es cirujano cardiovascular y no me acuerdo de la otra palabra, pero ahorita nos va a decir ella cuál es la otra palabra porque es cirujano de dos cosas. Y con ella vamos a platicar de esto que es tan importante, que es nuestra circulación, que no nos detenga la circulación. Bienvenida, Liliana, qué gusto que ya estés aquí. Hola Concha, buenos días. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar contigo, con tu audiencia. Ay, pues muchas gracias, Liliana. A ver, ¿cuál fue la palabra que se me olvidó? Porque eres angióloga cardiovascular y qué, endoqué o algo así. La especialidad se llama angiología, cirugía vascular y endovascular. Endovascular. ¿Qué es endovascular? Porque esa es la palabra Ah, que no sabemos todos. la que está como rara, ¿verdad? Actualmente los procedimientos que se hacen, las cirugías, cada vez son menos agresivos o menos invasivos. Entonces, nosotros trabajamos por adentro de los vasos. A esto es su nombre endovascular. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, qué interesante, porque de veras todo lo que tenemos que aprender de este aparato circulatorio. Fíjate, yo les voy a comentar algo que me sucede, que cuando alguien me da un masaje o cuando, o sea, la verdad, cuando voy con médicos más alternativos, siempre me dicen que tengo pésimo el sistema circulatorio y me deja aterrorizada. Entonces, no por eso es el programa, definitivamente. Sin embargo, creo que muchas de las personas con los años quisiéramos saber cómo va cambiando nuestro, ¿se dice sistema circulatorio como cuando lo estudiamos nosotros o no? Sí, 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 yo creo que es uno de las formas más básicas. Estamos perdiendo un poquito con tu audio. No te escuchamos. Es que está tapado tu micrófono. Está tapado tu micrófono. En la pantalla está tapado tu micrófono. Ya. Y ya, se desactivó, quién sabe por qué. Bueno, ya está activo y ya estamos todo para adelante. A ver, entonces, Perfecto. sistema circulatorio. Sí, hablábamos de que, ¿qué hace un angiólogo antes que nada, no? Pues justamente nosotros nos encargamos de este tipo de enfermedades que afectan al sistema circulatorio, venas, arterias, linfáticos. Cuando nosotros tenemos una afección en cada uno de estos rubros, pues es donde se presentan síntomas muy específicos, ¿no? Y ahorita que decías que mucha gente dice, tengo pésimo el sistema circulatorio, pero en realidad pues es todo un conjunto de síntomas que pueden darnos, que pueden afectarnos y que justamente el objetivo de este programa es que podamos ir como desmenuzando y poder identificar cómo cuidar cada uno de nuestros órganos que afectan el sistema circulatorio. Pues te lo voy a agradecer mucho si tú nos vas diciendo, nos llevas de la mano y nos vas diciendo como por dónde vamos a empezar. Claro. Bien, primero que nada, sería una buena idea saber qué son las venas y qué son las arterias, ¿no? Perfecto. Cuando nosotros vamos a que nos tomen unos exámenes de rutina que te dicen, te voy a tomar una muestra de sangre de aquí del bracito, están Sí. obteniendo sangre venosa.
La sangre de las venas es las que vemos en el dorso de las manos, que se ven como moraditas, ¿no? Ahora, las venas llevan sangre no oxigenada, es decir, la que lleva como desechos de nuestro cuerpo desde los pies hasta el corazón. Entonces, justamente yo lo hago la comparación como si fuera el desagüe de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lleva todas las cosas que no tienen oxígeno y lo lleva hasta el corazón. Y las arterias, al revés, sale la sangre desde nuestro corazón y la lleva a todo nuestro cuerpo con una bomba. Ajá. ¿Y cuál es la bomba? Pues el corazón. ¿Sí? Esta lleva oxígeno, lleva nutrientes, lleva todo lo que necesitamos para vivir. Y entonces justamente nuestras arterias son las que muchas veces no les ponemos tanta atención, pero curiosamente son las que se pueden llegar a afectar más en el adulto mayor. Y eso pues es súper importante en nuestro cuidado. ¿Por qué se afectan más que las venas? Porque justamente no les ponemos tanta atención a que de repente se nos sube el colesterol y pues decimos, es que bueno, está como poquito alto, pero poquito alto, pues siempre los laboratorios tienen rangos muy, muy amplios. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestra alimentación y el colesterol de repente va para arriba, entonces empieza a dejar una especie de capita de sarro, y entonces las arterias se van haciendo duras y se van tapando. Entonces, estas pues son enfermedades silenciosas que cuando ya están muy avanzadas pueden darnos pues otros problemas mayores, ¿no? Claro. Y entonces eso es de acuerdo a las arterias. Pero tú decías que las venas son las que sacan todo lo malo, lo que no se va a necesitar, ¿no? Lo que van regresando, ajá, exactamente. Van regresando de los pies hasta nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Las venas no tienen una bomba. Hablábamos de la bomba de las arterias, ¿no? Las venas no tienen una bomba. ¿Y cómo van a funcionar? Cuando nosotros respiramos, hace una especie como de que se absorbe y entonces regresa la sangre al corazón como presión negativa, ¿no? ¿Y qué otro mecanismo tenemos para que funcione o que suba la sangre de los pies hasta nuestro corazón? Pues el movimiento. Entonces, por eso es que tenemos que estar en constante movimiento. El mover las piernas, el caminar, el estar no en una sola posición, eso es lo que nos ayuda a que la sangre regrese de forma adecuada. Fíjate qué importante, ¿verdad? Cómo todo se va ligando. O lo que estás diciendo, entonces, la respiración tan importante para el funcionamiento de nuestras venas y el movimiento, cosas que ya lo sabemos. La alimentación para todo lo que tiene que ver con las arterias. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué de repente nuestras venas, o sea, te dicen que tienes reflujo en las venas o que te tienen que hacer cirugía y todas estas cosas? Sí, resulta que, por ejemplo, vamos a centrarnos un poquito, ya hablamos algo de lo que son las venas y qué son las arterias, pero ¿por qué se enferman las venas? Resulta que hay múltiples factores. Entre ellos, de los más importantes que podemos identificar son las cuestiones hereditarias. Entonces, por herencia, si nuestra mamá y nuestro papá tienen enfermedad venosa, resulta que tenemos hasta un 80% de probabilidad de desarrollar varices. Si solo es uno de los dos, hasta el 60%. Y la población mexicana tiene hasta el 70% de prevalencia de enfermedad venosa, es decir, es altísimo. Claro, desde grado 1 hasta el grado más amplio, que es el grado 6. Pero la mayoría tenemos un grado pequeñito de enfermedad de las varices, solamente por herencia. De ahí que sigue el incremento de peso, hace que nuestras venas también tengan que crecer un poco más. Luego, nosotras las mujeres también tenemos mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad. No quiere decir que los hombres no la tengan, pero las mujeres tenemos más riesgo por embarazos, por la cuestión de los estrógenos. Entonces, cuando vamos teniendo la suma de todos estos factores y además le agregamos el sedentarismo, la inmovilidad, pues todavía se van sumando más riesgos para que se enfermen las venas. Entonces preguntabas un tema de reflujo, porque es bien frecuente esta palabrita, el reflujo. Resulta que tenemos dos sistemas, uno que es el más importante, pero tiene una conexión con un sistema que se llama superficial,
Y resulta que la sangre, en vez de ir de un solo lugar, que es de superficial hacia profundo, como un río que lleva hacia el mar, por decirlo de alguna forma, resulta que esta sangre se está regresando del más grande al más pequeño. Entonces, cuando tenemos este... ¿Sí? ¿Todo bien? Se dejó de oír un poquito. ¿Me escuchas bien? Y ahorita sí ya. Ahí ya. Sí. Ok, A ver. gracias. Entonces resulta que la sangre se va regresando del sistema profundo o que lleva más sangre hacia el superficial, y entonces a eso es a lo que se le llama reflujo, ¿no? Se regresa, se regresa. Y entonces es como un círculo vicioso que resulta que va de mayor presión a menor presión, y entonces no nos deja que vaya hacia ese lugar que sería lo más importante, hacia el corazón. Y entonces, de ahí el hecho de que si la sangre no regresa de forma adecuada, pues se va haciendo congestiva o queda un poco de sangre residual en los músculos y eso hace que duela. Finalmente, Sí. si el músculo no regresa de forma adecuada con el movimiento por la bomba muscular que tenemos en las piernas, entonces la sangre se queda ahí acumulada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues de ahí vienen los síntomas del dolor, del cansancio, la pesadez, el hecho de que se hinchen, muchos síntomas o incluso los cambios de coloración, ¿no? Ya en cuadros clínicos todavía mayores. Entonces, de ahí la importancia en que tenemos que tomar de primera intención los cuidados iniciales, que es, o sea, finalmente, si yo no me muevo, pues empezar a tener hábitos un poquito más saludables de movimiento, ¿no? Eso sería como lo más importante en cuanto a los grados iniciales de la enfermedad. Pero, ¿qué pasaría si de repente estos grados iniciales no le hacemos mucho caso y la enfermedad va incrementando, incrementando? De primera intención, solo tenemos síntomas que no hacemos mucho caso. La enfermedad venosa resulta que no es incapacitante por sí sola, pero por eso es que los pacientes dejan que avance la enfermedad y no se dan cuenta en qué momento avanzó, porque es incómodo, solamente, estoy cansada de las piernas, pero ya se me va a pasar. Y justo, ¿no? Descansan un poquito, levantan las piernas o de repente un masajito y se calma. Pero cuando va incrementando, ya que vemos esos como gusanitos en las piernas, ¿no? O sea, seguramente siempre hemos visto a alguien que tiene ya marcadas las venas. Y entonces dices, pues algo está pasando, ¿no? O sea, ya no es tan normal. Ojo, no es solamente una enfermedad estética, porque además lo confundimos, ¿no? No pasa nada, o sea, solo se me ven feas las piernas y eso es todo, pero no me pongo short, no me pongo falda y con eso se cubre, ¿no? A nosotros nos ha pasado mucho que de repente los familiares no les ven las piernas a su mamá, por ejemplo, o a su papá. No tenemos esa costumbre de andarle enseñando las piernas a nadie, ¿no? Pero resulta que de repente empiezan a notar que ya caminan raro. O sea, de alguien que era súper activo y de repente ya no caminan como lo hacían antes. O sea, ya empiezan a estar más estáticos o dicen, es que ya no come bien, ya no quiere ir al súper porque le duele algo, pero no saben qué. Uy. Y nos damos cuenta que a lo mejor ya tiene una herida en las piernas. Ajá. Y eso es uno de los grados más avanzados de la enfermedad de las varices. ¿Sí? No solamente es un tema de que se vean feas las piernas, sino que desarrollan heridas que ni siquiera tienen una causa aparente. Empiezan como un granito en donde tiene las varices y de ahí empieza a salir un poco de agüita. ¿Sí? O sea, no es que sangren ni nada, solamente les sale un poquito de agua o les da comezón y de ahí empieza todo a crecer, a crecer, a crecer hasta que de repente el dolor es tan incapacitante que justo hace que ya no caminen. Y si ya no caminan, pues la sangre ya no regresa al corazón y nuevamente todo es como una bola de nieve. De alguien que es totalmente activo y luego ya no,
Entonces, pues la salud empieza a cada vez tener más complicaciones de algo que pudo atenderse pues muchos años atrás, porque tampoco es que sea de un día para otro. Este es un tema que tenemos que empezar a cuidar desde siempre. Qué barbaridad. O sea, entonces tú dices que, o sea, por ejemplo, que Te veo un estos, poquito cortada, ya no te veo. algo está pasando tal vez con tu internet. Bueno, pero vamos a continuar. Yo sí te veo. Hola, hola. No, yo sí te veo y sí te oigo. Martín, no sabemos qué está pasando. Martín, gracias por estarnos ayudando aquí. No sé si ya me veas otra vez, Liliana. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando para las personas que están aquí con nosotros en esta transmisión del portal del adulto mayor de este lunes 16. Estábamos hablando de la insuficiencia venosa y de todas las lesiones a las que tenemos que poner Ya te muchísima. veo, creo que estoy teniendo tema de internet aquí, no sé. Sí, yo creo que sí estás teniendo tema de internet. Estaba haciéndoles un resumen a las personas que, a ver si vamos a ver, ahora la doctora de veras a veces el internet nos hace unas pasadas medio complicadas, pero bueno. Entonces les estaba diciendo, estábamos hablando de la insuficiencia venosa y de cómo el no fijarnos en determinados síntomas puede hacer que nos pongamos muy mal. Entonces vamos a empezar. Estaba hablando ella de que las arterias cuando el colesterol se nos sube, las arterias se tapan, desarrollamos ese como sarro, entre comillas, que después va a provocar que no pase bien la sangre y de ahí podemos tener muchos problemas. Y luego también en el cuidado de nuestras venas por no hacer ejercicio, por aumentar de peso, por problemas hormonales, especialmente en las mujeres, y por otras afecciones, pueden dejar de funcionar o empezar a hincharse y empezar a formarse esas cosas que se ven ya, todos sabemos lo que son una varice, todos hemos tenido, conocido o visto a alguien con esa varice. Y la doctora nos decía precisamente que no es solamente estético, sino que es también un síntoma de que tenemos que atendernos. Hay muchísimos doctores que pueden vernos este tema. Advirtió incluso que si de repente sentimos que en una varice nos da comezón o a lo mejor empieza a salir cierto liquidito, eso ya es muy serio. Entonces, de veras, yo creo, queridos amigos, que todo va hacia lo mismo, ¿no? Hacia el cuidado de nuestras venas, hacia el cuidado de toda nuestra salud, al estar informados. El primer paso para estar sanos es estar informados. Ya que sabemos y ya que estamos oyendo esto aquí en el portal, pues ya sabemos cómo vamos a cuidar nuestras venas y nuestras arterias, primero que nada y como siempre, con el ejercicio. Yo no sé qué tipo de ejercicio hacen ustedes. Caminar mínimo media hora al día es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Sin embargo, tenemos que hacer muchos otros ejercicios. Desde luego, caminar es indispensable. No quedarnos más de 2 horas sentados. Es muy importante. También me han dicho que no crucemos la pierna, porque en ese momento estamos apachurrando las venas y no estamos dejando que pase bien la sangre. Otra cosa que podemos hacer para nuestras piernas es, pues, los que tengan la facilidad de un club o algo así, un centro deportivo donde hay alberca, la natación es fabulosa para el cuidado de las piernas, así como una bicicleta estática. Hay muchos parques que yo he visto que tienen tanto bicicletas estáticas como elípticas, y todas esas cosas que podamos aprovechar en los parques, yo he visto algunos, por ejemplo, en Chapultepec, como con pequeños gimnasios que pone ya las alcaldías. En las alcaldías también, creo que por todos lados tenemos la facilidad de movernos. El pretexto no puede ser que no tenemos el equipo o nada, porque siempre hay algún lugar cercano para caminar, siempre hay algún lugar donde podamos movernos. Y bueno, ya que estoy hablándoles de estos ejercicios, a mí me gusta mucho que una vez escuché que además de hacer estos ejercicios, que es esto de los ejercicios aeróbicos o cardios, el cardio famoso, el bailar, el bailar, tan buenos que son las personas de los festivales del adulto mayor y las clases de baile que tenemos aquí en el portal, es impresionante. Hay un amigo que dice que con una escoba, o sea, que bailemos solos, con escoba, con pareja, como quieran, pero realmente el bailar es un ejercicio que nos da muchísima salud. Y por supuesto, pues claro, hacer todo lo que tenga que ver con yoga y hacer todo lo que tenga que ver con ejercicios de fuerza. Parece ser que ya regresó Liliana. Sí, hay un caos aquí, pero bueno, ya espero que
me metí con otro dispositivo, entonces esperemos que ya. Yo creo que sí, seguro que sí, vas a ver. Bueno, entonces estábamos hablando de la insuficiencia venosa, yo creo, o Sí. no, tal vez no la habíamos nombrado como tal, pero pues yo les estaba diciendo a las personas que hagan mucho ejercicio. Oye, sí, te escuché en lo poquito que estábamos ahí, de que en los parques hay actualmente este tema de las elípticas, de cómo caminar. Y sabes, actualmente yo he visto mucho adultos mayores en los parques Sí. que tienen a sus perritos y Oh, como relojito ¿qué tal? salen No te todos quedó súper. otra. Sí. Ay. Estamos teniendo problemas con la doctora, con el internet de la doctora. Ojalá y se resuelvan pronto. Sí, esa es otra gran cosa. Las mascotas, es una maravilla tener a las mascotas. Pero a ver, me gustaría que nos vayan escribiendo qué preguntas tienen, qué es lo que a ustedes les preocupa, porque ya nos habló Liliana de las venas que saltan. Y me gustaría que nos hables de las arañitas. O sea, ¿esas arañitas nos preocupamos o no? Ustedes ya saben, esas como rojitas. Exacto. Mira, cada que veamos algo que no es normal en nuestro cuerpo, vale la pena revisarlo, porque justamente no podemos saber si realmente son solo esas arañitas o existe algo de fondo. Muchas veces cuando tenemos un poco más de grasita en nuestras piernas, luego no se ven las venas varicosas tal cual. Y cuando vienen conmigo, pues digo, nosotros aquí tenemos en el consultorio un aparatito que se llama ultrasonido, así como el que le hacen a los bebés cuando están con el embarazo y eso, pero nosotros revisamos justamente los vasos sanguíneos. Entonces, con eso identificamos si hay un vaso que es más grande y que tenemos que atender y que no solamente sean las arañitas. Pero además es el tema de preocuparnos o no. Siempre vale la pena el revisar cualquier dato alarmante, o bueno, no alarmante, a lo mejor lo vemos como normal porque siempre lo hemos tenido. Hay gente que me dice, pues es que yo los tengo desde que estaba en la secundaria, doctora. Pero resulta que pues sí había algo, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos dar ciertas recomendaciones para decir, ok, no es tan grave, pero podemos empezar a cuidarte, ¿no? O incluso a veces viene la mamá con la hija y con la nieta y entonces empezamos ya a dar ciertas recomendaciones a toda la familia, Claro. ¿no? Porque si hablábamos de qué tienen que ver con la herencia, si yo empiezo ya a cuidar desde ya, entonces en la familia ya vamos a tener todas estas precauciones, ¿no? De caminar, de no subir de peso, de llevar una alimentación lo más saludable posible. O sea, cada uno sabe qué pecaditos cometemos con la alimentación, ¿no? Pero mientras sea poquito, seguramente no van a causar ningún estrago en nuestra salud. A ver, Liliana, por ejemplo, cuando vamos a caminar y regresamos con los pies pesadísimos, subir las piernas siempre es una buena costumbre, ¿no? O sea, tener esa costumbre, ya hacerla nuestra, las personas mayores. Sí, las personas mayores y todos, ¿eh? O sea, si ya lo hacemos como justamente como una costumbre, me decías ahorita el tema de regresas de caminar y están cansadas tus piernas, pero resulta que si te pones un dispositivo de compresión, no van a estar cansadas tus piernas porque ya le vas a poner una especie de faja a Ah, tus piernitas, ¿no? Esa faja o dispositivo que deben de ser medidas especiales para varices, porque esas son las que nos van a dar el soporte adecuado, pero además sin riesgo. Ajá, porque hemos visto que luego hay programas en algunos infomerciales que venden medias o venden aparatos para mover las piernas o cosas así. Resulta que al rato terminan con una herida o con alguna alteración en las articulaciones. Entonces, si nosotros podemos identificar cómo apoyar a que alguien no tenga riesgos, pues mejor, ¿no? Pero decíamos, si se pone un dispositivo de compresión, ya no van a estar cansadas las piernas. Pero cuando regreso, supongamos que no me puse las medias y yo regreso cansado. Pues entonces pongo mis piernas de preferencia en un taburete, algo un poquito más abajo de la altura de la silla, porque si me enfoco en el adulto mayor, resulta que siempre tenemos algún tema de rodillas o un tema de cadera. Entonces, yo quiero ver a quién puede estar acostado con las piernas arriba si ya no tenemos esa movilidad como antes, ¿no? claro. Entonces, lo ideal sería un pequeño taburete, siempre descansarlas, pero no quedarme estático. Nuevamente, un piecito abajo y luego lo subo y luego otro abajo. Empiezo a hacer ejercicio
como de dorsiflexión o arriba, abajo, punta, talón, como mejor nos sintamos cómodos, ¿no? Exacto, abrir, cerrar. Ya les voy a compartir una hojita de ejercicios de circulación que son los que yo siempre les sugiero a mis pacientes, Sí, por porque favor. eso siempre va a ser un aliciente para que estemos siempre en movimiento, ¿no? De repente me dicen, es que tengo los ejercicios que me dio el ortopedista y ahora tengo los ejercicios que me dio el fisioterapeuta y ahora los de usted, pues en realidad siempre tendríamos que estar en movimiento, ¿no? Claro, claro. A ver, nos están haciendo algunas preguntas. No seas mala. ¿Me puedes mandar esa hojita de los ejercicios a mi WhatsApp? Y Sí, claro. yo se lo mando a Martín y Martín se encarga de ponerlo aquí, por favor. A Sí, ver, sí, sí. los pilares son gratuitos. Sí, sí, que hay lugares donde hay cosas gratuitas. ¿Qué estudio debemos aplicarnos para saber el estado de nuestra insuficiencia venosa? El ultrasonido Doppler, pero yo les sugiero siempre que sea con un angiólogo, porque muchas veces acudimos a un laboratorio y pedimos el ultrasonido de primera intención. Si yo lo pido así como un check-up, resulta que puede ser incluso más caro que acudir con un médico y muchas veces no están tan bien elaborados porque los técnicos no es que no sepan su trabajo, pero es más fácil que nosotros podamos identificar cosas muy específicas que a lo mejor pueden pasar desapercibidos en el laboratorio, el que sea, ¿no? Entonces, siempre sugiero que de preferencia se localicen a un angiólogo en su localidad. Existe una página que es el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular, y ahí pueden identificar cuál es el que les queda más cerca, ¿no? Porque a veces también me han dicho, pues es que yo voy de Mérida hasta buscarla hasta allá, pero no, sería algo más fácil que sea de fácil acceso en su localidad, para que así puedan dar seguimiento en caso de que se identifique alguna ¿Es el Consejo Mexicano de qué? angiología, cirugía vascular y endovascular. Fíjate, está muy bien. ¿Ya me mandaste esto? A ver, no, es que creo que... No, es que si me desconecto aquí con el link, no me quiero. No, nosotros nos encargamos de dárselos después, no se preocupen. Ajá, sí, sí, no me quiero ahorita mover. Quiere mover. Sí, es un gran tema. A ver, miren, vamos a ver. Que si no son buenos los aparatos para masaje que anuncian, nos pregunta Connie. Yo creo que depende, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que no. Siempre que sea algo automedicado, no. Es mucho mejor hacer los ejercicios de movimiento, la caminata. Mm, Algo que también es importante es que muchas veces empiezan a perder un poquito la seguridad de caminar, porque hay pacientitos que ya se han caído en algunas ocasiones. Entonces, cuando caminen, siempre tengan pues a la mano, de primera intención un familiar, pero si no, pues una andadera o algo así, para que también caminen con seguridad, ¿no? Si tienes ese caso. O sea, porque también, o sea, por ejemplo, yo voy a caminar con mis bastones de estos, los bastones nórdicos se llaman, Sí. o también aquí yo me hago unos bastones con unos bambús que están preciosos. Y entonces voy con el bastón y sí me da más seguridad y me sostiene las rodillas. Entonces, pues lo que vayamos necesitando, hay que usarlo desde que empezamos a necesitarlo o un poquito antes. Mi papá Sí, un día puso en todos los baños las agarraderas estas y le sí, dijimos, oye papá, pero ¿no te adelantaste? Y dice, las quiero poner antes de caerme, claro. que no las voy a poner ya que me haya caído. Entonces, a ver, nos dice Débora que ella tiene 56 años y que detrás de la rodilla derecha le duele mucho y le cuesta trabajo arrodillarse y luego a levantarse, que siente que tiene un cuerpo como robótico. Estás muy joven, Débora. Sí, bueno, muchas veces existe ese dolorcito atrás de la rodilla que no tiene mucho que ver con la circulación, pero ahí tiene que ver un poco con la articulación, que a veces el líquido se empieza a salir, pero bueno, finalmente, como ahí hay venas y hay arterias, siempre vale la pena hacer una revisión, pero lo más frecuente es que tenga que ver con la articulación de la rodilla. Ajá, el líquido sinovial se sale y eso puede ocasionar quistecitos y duele. Sí, tremendo. A ver, nos están preguntando que un lugar donde comprar las medias de compresión o calcetines, porque hay muchos hombres que tienen que usar los calcetines. Yo odio las medias hasta arriba y uso Sí. los calcetines. Sí, justo creo que actualmente existen tanta variabilidad de dispositivos de compresión que ya tenemos opciones, ¿no? Yo les digo mucho a las pacientes que luego no querían utilizar este tipo de medias porque decían, pues es que son las que usaba mi abuelita, la abuelita de mi abuelita, ¿no?
y entonces nada más de verlas ya sentíamos que estábamos enfermos. Pero pues no, actualmente ya hay calcetines de compresión que son hasta la rodilla nada más y son igual de efectivos que las medias. Y, Además de que ajá, también nos tenemos que acercar mucho a cuál es la accesibilidad que tiene el paciente, porque la mayoría puede estar solo y no tiene quien le ayude a ponerlos. ujú. Entonces, también eso es importante, ¿no? Que aprendan a colocarlo, no siempre es pelearse con los calcetines, existe una forma especial de colocarse, pero en caso de que no se pueda, porque no hay quien lo ponga o no se pueda colocar, podemos utilizar algo alternativo que son las vendas, ¿no? Siempre sugerimos que sea desde la base de los dedos hasta la rodilla, para que así tengamos un buen soporte y que entonces circule la sangre. Preguntaban dónde se compran. Lo ideal es que sean dispositivos médicos, porque existen puntos muy específicos, ¿no? O sea, que sí tienen que ser recetados. Ya en el súper venden algunas que son comerciales, pero esas son idealmente para las personas que no tienen problemas de la circulación, porque son de prevención. Ajá, ya cuando es algo un poco más médico, debería de ser recetada, pero si no, pues en algún centro comercial. Sí, ¿saben qué? Los pueden comprar, digo, literal, yo también los compro por redes, ahí donde pongan, donde compro aparatos y me los traen aquí a la casa, digo, las medias estas. Pero claro, esto es un caso, o sea, hay muchísimos, hay varios niveles de compresión, ¿no? Creo que hay Así nivel es. 1, 2, 3 y 4 y 5 y no sé qué, ¿no? Según Ajá. sea tu problema. Entonces, por eso acercarse al especialista, desafortunadamente nos tienen que ver, nos tienen que tocar, nos tienen que Así es. observar el color, el tamaño de la varice. Y a ver, estas venas que, o sea, muchas personas grandes nos quejamos, a ver, no es mi caso, pero sí tengo muchas amigas de que se les hinchan mucho los pies. Y eso Ajá. puede ser por muchas razones. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Claro. Ahorita que regresaron de vacaciones, no sabes cuántos pacientes tuvimos con este problema. Es decir, por supuesto que es muy frecuente. Resulta que cuando nosotros tenemos un viaje prolongado, llámese, perdón, en camión, en avión, en donde sea, nuestra movilidad está limitada, pero además estamos sentados mucho tiempo y las piernas están para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que también decimos, me llevo las sandalias más cómodas, entonces es un zapato amplio, pero abajo, pero no me muevo, entonces todo a la vez hace que las piernas regresen como globito. Y luego, además de eso, se infectan. Ajá, resulta que hay una enfermedad que se llama celulitis, que no es esa de que vemos de las artistas de que, ay, sí se me ve aquí feíto, no, 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 es una infección de tejidos blandos y que esto hace que al paciente le dé fiebre y es muy doloroso y es secundario a que se hincharon las piernas y que no se cuidó de forma adecuada. Entonces, nuevamente, hay personas que toman también medicamentos para la presión. Hay unos muy específicos que ocasionan este tipo de hinchazón o edema. Entonces, siempre vale la pena platicar con el cardiólogo si no existe alguna otra opción, porque hay pacientes que no les queda otra más que ese medicamento, pero si existiera otra opción, bueno, es un buen punto, ¿no? Pero la otra es pues estar en movimiento y el dispositivo de compresión siempre nos va a ayudar, ¿sí? O sea, si yo dejo a libre evolución que se hinche la pierna, va a seguirse hinchando. Entonces, lo ideal es siempre poner, aunque sea flojito la venda o la media, pero sí sería lo ideal para evitar que se estén hinchando. Claro. Ay, Alicia, tú estoy de acuerdo contigo que son incómodas, pero de veras vale la pena. O sea, las medias son incómodas, pero sí hay que hacerlo. A ver, dice Leticia que a ella, yo también soy de tu bando, Alicia, no me gustan, pero lo uso. Leticia dice, ay, se me está yendo la pregunta, que se le contraen algunos dedos y que no es como calambre, que sí puede tener que ver con la circulación. Hay veces que sientes eso, a mí también me pasa, que sientes que el dedo se queda así, como que no te obedece, o que se queda Sí, tieso. no es tampoco muy cercano al problema de la circulación, más bien es un poco como contractura de los músculos que pierden un poco la movilidad y eso pues se tiene que ir recuperando nuevamente con un poco de rehabilitación. Ajá, o sea, nuevamente fortalecer los músculos. Platicaba hace poco tiempo con un ortopedista
que resulta que hay músculos que como los dejamos de utilizar, se atrofian y solo empezamos a utilizar cierto grupo y entonces como ya está sin fuerza, está pequeñito, entonces ganan los músculos de los otros dedos y por eso es que empieza a haber este tipo de Jalones. contracciones. Exactamente. A ver, cuando se hinchan las rodillas y los tobillos, ¿qué puede hacer? Pues era lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, usar medidas de compresión, subir las piernas, ¿no? Y hacer ejercicio. Sí. A ver, que si el ajo en ayunas. Ay, híjole, estamos teniendo mucho tema con eso del ajo. No es una cosa en específico, no me mejora mi sistema circulatorio, es todo el conjunto. Fíjate que tuvimos un tema muy grave con pacientes que empezaron a consumir ajo, uno que incluso hubo una alerta en Cofepris, porque los daños que estaba ocasionando el supuesto ajo, resulta que empezaron a tener problemas porque tenían un esteroide. O sea, ellos decían, se sienten súper bien, pero resulta que no. Entonces, las cosas que teóricamente son naturales no lo son. Entonces, de preferencia, nuevamente, no es una sola cosa, sino el conjunto de actividades que hacemos, ¿no? La alimentación en general, pues lo más saludable posible. O sea, siempre digo, parece comercial, pero el comer frutas y verduras creo que es lo que más nos acerca a tener buenos hábitos saludables, pero no es solamente el ajo, porque además tiene algunas sustancias que pueden alargar nuestros tiempos de coagulación, incluso ocasionarnos microsangrados o úlceras estomacales. Entonces, de preferencia, no solamente eso, sino toda nuestra comida que sea saludable. Dosificada, lo del ajo, entonces es lo que estoy entendiendo. A ver, entonces esas cosas que sabemos que también hay muchos productos que venden tés y no sé qué tanta cosa que tú los has visto y pues realmente no nos sirven ni las cápsulas. O sea, no hay que tener mucho cuidado porque es como delegar nuestra salud a algo que no está bien. O sea, lo importante es seguir haciendo lo que tenemos que hacer, como es la comida y la caminata y todos los ejercicios. Sí, exactamente. No es solamente con esto voy a estar saludable, sino más bien todo, ¿no? Ahora, algo muy importante que a veces se deja de lado son los ejercicios de fuerza. Probablemente ya habrán entrado un poquito a esos temas antes, pero me gusta mucho hablarlo porque a veces no solamente es caminar, sino fortalecer nuestros músculos y eso se sugiere mucho que sea con un entrenador físico, ¿eh? Porque con eso evitamos también que alguien se vaya a lastimar, pero el músculo empieza a bajar de tal forma que ya no podemos movernos. Entonces, yo los puedo mandar a caminar, pero si ya no tengo fuerza en las piernas, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, ¿No? claro. No, sí, perdón, es que lo que estás diciendo es importantísimo, y las fuerzas de los brazos, o sea, también y todo, y lo del entrenador también, cuando menos al principio. A ver, Exacto. están preguntando muchas cosas. Una persona que le da mucha comezón en las piernas y tiene varices. Sí puede ser una causa, porque justamente se está desgastando la piel en el momento que se está creciendo el vaso sanguíneo, está como tratando de erosionar la piel, entonces sí puede ocasionarlo. Va a mejorar mucho con hidratación adecuada. Hidratación me refiero a la crema. A mucha gente no le gusta ponerse crema en las piernas, entonces sería parte de, así como cuido mi cara, tengo que cuidar mis piernas. La hidratación va a disminuir la comezón y ya cuando empiezo a utilizar la venda, la calceta de compresión, va a mejorar también sustancialmente. Aparte, ¿hay algún suplemento de vitaminas que recomiendes para las venas? Pues en general, como para todo el sistema circulatorio, el omega 3 por cierto tiempo, tampoco es que sea de por vida, pero sí es un muy buen aliado porque justamente disminuye los niveles de colesterol, de triglicéridos, mejora en ese aspecto la calidad de la sangre, por decirlo así, entonces no me va a dejar depósitos en las arterias. Entonces ayuda mucho esa parte. ¿Los parches de hierbas naturales sirven? Fíjate que irritan mucho y en realidad no tienen un beneficio, entonces de preferencia no, porque hay muchos dermatitis ocasionada por este tipo de parches. Ok, ahora vamos. El sistema, haz de cuenta, tú eres angióloga. Los angiólogos también ven la sangre que llega al cerebro y todas Sí, estas cosas. Y así es.
¿qué podemos hacer? También ya sé que para prevenir va a ser lo mismo, el ejercicio y la comida, pero ¿qué síntomas podríamos para no, o sea, un ictus o qué es lo que falta cuando... Los infartos cerebrales, ¿no? Que esto es a lo que muchas veces nos enfrentamos, porque como se empiezan a llenar de sarro, hablo mucho del sarro porque parece como, es como una tubería. Nosotros los angiólogos tenemos un poquito algo como de plomeros, ¿no? Resulta que vamos tapando y destapando cosas, porque el sarro se acumula en las arterias que van hacia el cerebro. Y bueno, ¿cuáles los factores de riesgo para que estas arterias se tapen? Los más frecuentes son el tabaquismo, la diabetes y pues en este caso pues la dislipidemia o el colesterol y triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, pero las personas que fuman tienen un alto riesgo de presentar infartos cerebrales. Si son hipertensos, también puede pasar que ese sarro que está acumulado en el vaso sanguíneo se despegue, ¿no? O sea, son micropartículas las que se rompen porque la sangre lleva mucha fuerza. Si yo me imagino, por ejemplo, una manguera que está teniendo, cuando yo la doblo, ves cómo sale como un chorro así súper fuerte, entonces pasa lo mismo en las arterias, ¿no? Tengo la presión súper elevada y tengo una plaquita de calcio con colesterol en la arteria carótida, se llaman así las carótidas, se va a despegar un pedacito y se va directo al cerebro, ¿no? Dependiendo del tamaño de la partícula, pues es el daño que puede ocasionar. Pero entonces justamente es de ahí que si nosotros vemos que alguien tiene este tipo de factores de riesgo, siempre sabemos que existe alguien que fuma y no solamente daña los pulmones, o sea, puede dañar muchas otras cosas y entre ellos las arterias que van al cerebro. Entonces, pues también tenemos que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Sí, y si te dicen es que te falta irrigación cerebral, o sea, eso es con un neurólogo, ¿o no? Sí, la mayoría de las veces que ya tenemos un problema específico en las arterias pequeñitas que están en el cerebro, pues ya ellos podrán identificar si necesitas algún medicamento que mejore un poquito la oxigenación cerebral o existe algún tema del corazón que los latidos sean muy bajitos y por eso no alcance a llegar con presión al cerebro, ¿no? Entonces, cada uno de estos enfermedades tiene una consecuencia directa hacia el cerebro. Sí, y ya me nos preguntan, ¿qué las aneurismas se llaman aneurismas o neurismas? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué salen? ¿Cómo se Los llaman? aneurismas, haz de cuenta que las arterias tienen capas totalmente, ¿no? Pero resulta que también por herencia tienen más delgadita una de esas capas y entonces es como si fuera un globo, ajá, un tubo con un globo en medio. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tiene todas las capas completas esta arteria, pues entonces es más fácil que crezca, crezca, crezca y se rompe. Esto es pues muy grave, o sea, ya te imaginarás la cantidad de sangre que pasa en las arterias, pero además a presión altísima. Entonces, ¿qué pasa? Pues alguien se puede llegar a, pues prácticamente desangrar si es que esto llegara a romperse. El tema es que no da síntomas, entonces se crearon incluso algunas campañas para que después de los 60 años se hagan ultrasonidos como de forma de check-up del abdomen, que eso es lo más frecuente donde se pueden llegar a presentar, que se llama aneurisma de la aorta abdominal. Entonces se empezaron a hacer estos ultrasonidos porque es la única forma de que lo podemos identificar. Aunque hay gente que dice, tengo un latido en la panza. Si yo tengo un latido en la panza no es normal. No, a menos que sean súper delgaditos, pero súper, súper delgaditos, podemos sentirlo, pero si no, cualquier gente normal no va a sentir el latido de su aorta a menos que haya un tema muy parecido a un aneurisma. Qué barbaridad, pero fíjate qué importante, o sea, porque ya nos estás diciendo, o sea, todas las personas deberíamos de intentar hacernos un bueno, no de intentar, deberíamos de hacernos un Doppler, que es el ultrasonido de las piernas, y también el ultrasonido abdominal por esto de las aneurismas, que sí suceden, ¿no? Y estar muy pendientes porque también hay un estudio de las carótidas, o sea, tratar de ver cómo está todo nuestro sistema para actuar a tiempo, porque lo que dijiste es silencioso. Sí, exactamente. Ahora sí que casi casi decimos un ultrasonido de cuerpo completo, ¿no? Pero vale la pena siempre empezar
así como los carros los llevamos a mantenimiento, nuestro cuerpo tiene que ser exactamente igual. Entonces empiezo por la cabeza, ¿no? A ver, el neurólogo seguramente va a dar algunas recomendaciones. A lo mejor dices, pero yo no tengo ningún síntoma, pero vale la pena acudir, ¿no? Luego ya que me pasé de la cabeza, resulta que, por ejemplo, cuando yo hago el ultrasonido de carótidas, resulta que mi ultrasonido pasa por la tiroides. Entonces, a veces identificamos algunas cosas que no son normales, aunque yo no estoy especialista de tiroides, resulta que vemos, entonces ya lo podemos dirigir con el especialista necesario, ¿no? Entonces, si lo identificamos a tiempo, cualquier tipo de enfermedad seguramente va a tener un buen control porque no está dando manifestaciones clínicas todavía. Entonces, si yo empiezo desde la prevención, en nuestro país no tenemos tanto esa cultura de prevención. Valdría la pena, pero además, pues justamente acercándonos con estos temas aquí contigo, pues es que tenemos un panorama mayor, ¿no? Bien dicen, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, ¿cómo yo podría acudir si no tengo idea de que eso existe? Claro. Esa es la maravilla, ¿no? Eso que digo que aquí el portal del adulto mayor es como una ventana al conocimiento, es una ventana a la salud y una ventana a la prevención y una ventana, ahora las personas que nos están viendo y escuchando, tal vez se lo cuenten a su comadre o a su vecino y entonces que se haga una cadena, ¿no? De conocimiento y de prevención, porque sí seguimos también un poco con la cultura de los doctores, mientras más lejos mejor y todo eso, y no necesariamente funciona eso ya ahora. Nos están diciendo que dónde consiguen omega 3, pues Pues prácticamente en las tiendas de suplementos sí, o incluso en las farmacias, digo, es algo, es un suplemento tal cual, no es un medicamento. Entonces se puede en cualquier farmacia, nada más hay que checarnos que no sean como, ¿cómo se llama? Bueno, que sean algo se me fue la palabra, que no sean ilegales, pues, porque a veces vamos ahí al mercado y lo encontramos, no, o sea, que sea en una farmacia, en un establecimiento, por decirlo así. es en un establecimiento serio y Sí, hay que fijarse qué tiene, porque hay veces que se van a sorprender de que trae de todo azúcar. lo que le ponen. Le Sí, ponen tal cantidad de porquerías que es increíble. Entonces hay que sí, fijarse muy bien qué es lo que estamos. Vale la pena invertir en la calidad de los suplementos. No todos los sí. suplementos sirven. A ver, y entonces, bueno, el tema al que quiera, yo sé que tú eres experta en eso, y que el pie diabético, o sea, lo que nos alcance de hablar de eso, porque creo que ahí se nos complica todo, ¿no? Cuando una persona tiene diabetes. Sí, justamente ese es un tema. Muchas veces empezamos a pensar en el pie diabético desde que ya encuentro una lesión o un absceso en un dedo, pero no. Si yo tengo diabetes, entonces tengo que empezar desde ver qué calzado tengo que utilizar. El calzado es el que puede o no ponerme en riesgo. Entonces, empezar desde ahí. Yo hablo mucho de, no puedo utilizar un zapato bonito si no tengo pies. Entonces, mejor me pongo el calzado que me corresponde, de acuerdo a mi pie. ¿Sí? Claro. Si yo tengo, si por alguna razón ya tengo artritis y entonces mi dedito ya se modificó, entonces tengo que empezar a utilizar un calzado que sea específicamente para mi pie. Ahora, el cortado de las uñas, también eso es algo importante porque resulta que muchas veces hay personas que tienen predisposición a desarrollar honguitos en las uñas, ¿no? Se empieza a hacer gruesa y entonces cortan la uña pero completa, la quitan completa porque dicen, seguramente así se me va a quitar. Y entonces, no, porque eso es un factor de riesgo altísimo. O que de repente empiezo a tener callos en los dedos. Entonces, ahí es donde empieza a ver el problema del pie diabético desde que no tenemos una lesión, ¿sí? Entonces, si yo veo que tengo una de estas cosas que acabamos de hablar, entonces acudo a mi médico para que lo empiece a solucionar con alguna plantilla si fuera necesario. Si el podólogo también me ayuda a cortar las uñas, nunca deben de ser exactamente al ras, siempre debemos de procurar que sea como 1 milímetro más o menos, porque a veces le dicen a la podóloga, córtale todo porque no quiero venir hasta dentro de 2 meses. No. Sí, a veces hay familiares que les ayudan a limarlas un poquito, pero siempre tiene que ser supervisado para evitar el riesgo. Pero bueno, ya que tenemos todo bien, pero resulta que ya hay una lesión. Ajá. Entonces, si existe una lesión, no hay que poner alcohol, no hay que poner agua oxigenada, no hay que hacer cosas que puedan todavía dañar más este problema, ¿no? Entonces, acudimos con un médico. Lo ideal nuevamente es que sea con un especialista, porque a veces
ya son enfermedades que se salen de las manos del médico general o el médico de primer contacto y entonces a veces llegan ya muy tarde con nosotros y ya no podemos hacer algo que pueda mejorarlo, ¿no? Ahora, el pie diabético tiene dos variantes, una que solamente es infección y otra que tiene que ver con que se tapó la circulación. Entonces, eso solamente lo podemos identificar con el ultrasonido y si el caso es que se tapó la circulación, pues entonces lo primero que tenemos que hacer antes de curar el pie, pues es restablecer el flujo circulatorio para que pueda haber nutrientes y que pueda cicatrizar. No solamente poniendo la mejor pomada, porque a veces dicen, es que la vecina me dijo que con esto cicatrizó su mamá, ¿no? Por ejemplo. Y resulta que son enfermedades totalmente distintas. Entonces, si nosotros nos automedicamos en cualquiera de los aspectos, llámese crema, llámese pomadas, entonces podemos tener quemaduras o dermatitis y que lejos de mejorar este tipo de lesiones, pueden empeorarse. Entonces, ante cualquier signo, pues es mejor acudir a una valoración de un especialista. Claro. Entonces, siempre, o sea, regresamos a esto. Me gustaría que habláramos un poco de cuando tienes las varices. Hay algunos médicos que te ofrecen inyectarlas y otros que te ofrecen una cirugía con láser. No sé si sirva, y luego de encima te vuelven a salir, ¿eh? Pero no las mismas. O sea, te salen, no estás garantizado que porque te operaron una vez ya estás. ¿Nos puedes hablar de qué opinas de las inyecciones, de la cirugía con láser y de la reincidencia, cómo cuidarnos? Claro, mira, resulta que actualmente existen un abanico de posibilidades del tratamiento de las varices, siempre y cuando sea aplicado por un especialista. Por ejemplo, las arañitas, si solamente son arañitas, podemos tratar con escleroterapia, que es lo que hablabas de las inyecciones. Pero no es como que una vez me hicieron escleroterapia y ya nunca más volví al médico. Porque así como me salen nuevas canas y me salen nuevas arrugas, por supuesto que me van a volver a salir otras venitas. No esas, sino las que de todas formas me iban a salir en el curso de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que es como la diabetes o la hipertensión. No tiene cura, tiene control. Entonces, si yo acudo a mi médico cada 3, cada 6 meses, por ejemplo, entonces las va a identificar y las va a controlar. Ajá. Entonces, esto es en un grado inicial de la enfermedad, que en este caso sería el grado 1. Pero cuando tengo venas ya gorditas, no propiamente arañitas, sino ya son venas gorditas, entonces la mayoría de los pacientes requieren un tratamiento un poquito más avanzado, que es con láser, por ejemplo. Actualmente existen pegamentos que ponemos en las venas, que se hacen en quirófano, claro está, pero ya son de mínima invasión, las hacemos con anestesia local, si acaso un poquito de sedación en algunas ocasiones, pero ya no somos tan agresivos como antes se ponía la dichosa raquia o la anestesia general, ya no, entonces también eso es algo importante, el decir que el tratamiento es adecuado cuando se hace en manos de un especialista, porque me ha tocado mucha gente que va con el del spa. Entonces, imagínate que alguien que hace el spa y les inyecta las piernas, por supuesto que vienen con complicaciones y pues por supuesto que van a tener recidiva, ¿no? Pero si van de la mano de su especialista, por supuesto que van a tener resultados muy buenos. Y si está en seguimiento constante y sigue usando sus medias y no sube de peso y tenemos este acompañamiento, seguramente los resultados van a ser súper buenos. O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes que empecé a ver desde que yo iba saliendo de la especialidad, que ya tiene algunos añitos, y los vuelvo a ver y están como si nada, porque justamente tienen un apego terapéutico a que la calceta la usan, pero ya como, pues, como relojitos, ¿no? Que mueven sus pies. Hasta uno dice, da gusto ver a estos pacientes porque ya nada más vienen, les vemos con el ultrasonido, a lo mejor una inyeccióncita o dos y vuelven hasta el siguiente año. Entonces, eso es lo que nos ayuda a tener buen control. Ay, sí, sí, Liliana. Es que aparte entra el otro factor que la gente que nos está escuchando y viendo seguro dice el presupuesto, o sea, porque la verdad sí, sí, pues a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, pues poner atención, aunque sea eso, empezar a hacer, ¿no? Nuestro cochinito para irnos cuidando, porque la calidad de vida, la calidad de nuestra vejez depende en gran parte de nosotros, ¿no? De cómo vayamos edificando y cuidando la salud.
Es que a mí me parece súper impresionante que tengo pacientes aquí en la consulta de 100 años y que caminan y que vienen y además son súper abiertos, que se ponen sus calcetines y uno dice, es que eso es querer seguirse cuidando, ¿no? Porque no es que dependan de alguien, sino es uno mismo el que dice, sí lo voy a hacer y si yo tengo estos cuidados, si de repente yo pierdo mi autonomía por cualquier cosa, mi familia va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Pues porque es algo que yo lo tengo ya como parte de mi cuidado, ¿no? Entonces, sí se nota mucho cuando alguien se quiere, porque no hay otra palabra. O sea, si yo masajeo mis piernas, me pongo los calcetines, a lo mejor no es que yo tenga, el presupuesto siempre es importante, pero si yo me cuido de siempre, Claro. seguramente el tratamiento no va a ser tan caro como si no me cuido nunca. Es como dicen, es una forma de ahorrar, el Sí, cuidarte. Y sí, hay una frase que una vez escuché y que me dejó muy impresionada, que decía, hay que dar a los nuestros lo mejor de nosotros, no lo que queda de nosotros. claro. Entonces hay Sí, que sí es echar. cierto. A ver, Marta nos escribió hace rato, Marta Vera, que ella tuvo un ACV y no se supo por qué. Y puedes decirnos qué es el ACV. Un accidente vascular cerebral. Sí. Eh, Y le quedó un coágulo en la cabeza de 4 centímetros, que toma, ¿cómo se llama? Omega 3 y pues Marta, aparentemente estás muy bien, ¿no? Sí, muchas veces pues tiene que ver con el corazón. Ya hablábamos del tema de que si el corazón tiene alguna fallita, va formando coágulos y los lanza. Entonces, pues sí, hay múltiples causas de los accidentes vasculares cerebrales, pero pues algunas de ellas son prevenibles, no todas, porque incluso también existen aneurismas cerebrales, entonces puede ser por ahí una causa. Entonces, siempre hay que identificarlo, ¿no? Los prevenibles, o sea, ¿qué decimos? Pues O de los prevenibles son la enfermedad carotídea, que es pues por el cigarro que ya hablábamos, y el tema del colesterol sobre todo. Si sea, tengo mi colesterol bien, no se me van a estar tapando las arterias. Existen otras causas, pues, pero son las menos frecuentes. perfecto. Nos están diciendo que dónde te encuentran, porque Estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa. En mis redes sociales me van a encontrar como doctora Liliana Chávez, como Tu Circulación, ya lo habíamos compartido en el Facebook. Y pues sobre todo ahí esos son mis contactos. entonces la encuentran en Tu Circulación, tanto en Instagram como en Facebook, o también como doctora Liliana Chávez, aquí está escrito su nombre tal cual. ¿Cómo se toma el omega 3? Una vez al día, durante 2 meses, más o menos. ¿Y descansas un mes o qué? Generalmente se tiene que descansar, lo ideal es que sea siempre supervisado también para ver que no haya elevaciones de alguna otra sustancia en la sangre, o sea, siempre es tenerlo como consideración que se hagan exámenes de sangre una vez al año y ahí vamos monitoreando. Perfecto, pues qué gran plática y ahora sí que creo que nos resolviste un montón de dudas. A ver, cuando me vacunó para COVID, hijo, eso está grueso. A los 14 días tuvo 2 microsangrados en la cabeza. ¿Qué onda con la vacuna del COVID? Así tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos. Todas las vacunas, las que sean, resulta que tienen efectos secundarios. ¿Cuál es el tema? Que aquí lo vimos de forma masiva. Ajá. Si empezamos a tener vacunas de, no sé, de la influenza, por ejemplo, pero yo vacuno a una cantidad pequeñita de gente, si tienen un efecto secundario no es tan aparatoso. Pero aquí como vacunamos a una cantidad impresionante de gente, pues seguramente van a salir los efectos secundarios. Entonces hay gente que tuvo reacciones y muy severas, pero lo único que sí les puedo decir es que se disminuyó la mortalidad por COVID sustancialmente, ¿no? Entonces, Está bien. desafortunadamente existen los efectos secundarios, sí, pero pues hubo cosas muy buenas. Pues sí, muy buena respuesta. Muchas gracias. Marta nos dice que ya está muy bien, pero que toma anticonvulsivos. Qué bueno que existan, ¿no? Esas cosas para que puedas estar bien, Marta. Gracias por compartirnos. Y pues gracias a todos por estar aquí con nosotras y por querer aprender y por sus preguntas y por participar, porque eso nos da muchísimo más gusto, ¿no, Liliana? Que nos pregunten, Sí, así que te pregunten, exactamente. Quiero decir que sí nos están haciendo caso, Concha. ¿verdad?
Oye, Liliana, pues gracias por tu tiempo. Yo sé lo que significa para ti separar una hora de tu consultorio. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar aquí en el portal del adulto mayor. Y ahora sí que hasta la próxima, porque el próximo festival, porque cuando es en México vas y así Sí, sucesivamente. exactamente. Suerte Sí. en todo, ¿eh? Y gracias de todo corazón por tu presencia. Muchas gracias, Concha. Con todo gusto. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, Bye. pues, queridos, hasta luego. Queridos amigos del portal, pues aquí, ay, ¿verdad? Qué interesante suena y qué fuerte y cómo yo espero que ustedes hayan podido anotar y aprender. Si tienen algunas dudas, ya saben que aquí se queda, tenemos la enorme ventaja de que esto se queda grabado, entonces ustedes nada más entran, buscan el video y lo pueden volver a ver y si se lo quieren recomendar a alguna persona, algún ser querido o algún nada más, pues díganles que entren al Facebook del portal de Adulto Mayor y aquí se lo van a encontrar. Muchas gracias a todos los que nos están saludando. Qué bueno. Y ahí seguimos y nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días vamos a hablar, ya me conseguí una doctora que también me hizo un hueco y vamos a hablar de nuestros oídos, pero no solamente en el plan de escuchar, sino en el vértigo, en el equilibrio y en todo lo que significa el cuidado de pues este maravilloso sentido que nos hace estar tan integrados o tan desintegrados del mundo. Bueno, ya me voy. Quedamos en esto. El Festival de Adulto Mayor Telcel es en Guadalajara, 19, 20 y 21. Los que estén por allá, pasen a darnos un abrazo, pasen a bailar con nosotros un ratito, pasen a escuchar la cantidad de talleres y conferencias maravillosos que va a haber, porque todo está pensado para ustedes y para nosotros que ya también somos mayores, personas mayores. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Martín por hacer posible la transmisión y a nuestros amigos del portal del adulto mayor por abrir esta ventana gigante al conocimiento, al cariño y a tantas cosas que lo es. Hasta luego.